Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Jesús divino, fiel y bendito, estoy rendido ante tus pies. Vengo a expresarte mi gratitud. Tu amor sin igual me ha dado la paz que en el mundo no hallé. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Sufriste muerte para salvarme, tu sacrificio me redimió. Servirte quiero, buen Salvador, pues quiero llegar a tu santa mansión donde reina la paz. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Señor querido, la mies es mucha, almas perdidas van en error. Decirles quiero, buen Salvador, que moriste en la cruz para darles la luz que les alumbrará. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte.
hermoso, lleno de amor. Contigo estaré gozando la paz por los siglos sin fin. Con todo mi corazón te doy mi canto. Pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. El título de nuestra lección es El desánimo. Ahí en Apocalipsis 2 del 1 al 7 tenemos el testimonio o lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso. Había una cosa que el Señor reclamaba y era que habían dejado su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese que el desánimo es un problema frecuente, porque frecuentemente hay desaliento entre el pueblo de Dios. A veces pasamos por sequías espirituales, por valles de depresión, y eso causa ese desánimo, se decae el entusiasmo. Estamos presentes en las reuniones, pero lo hacemos como costumbre, como un sentido de deber y obligación, pero no tenemos el entusiasmo, el amor, la gratitud necesaria para llegar a la presencia del Señor. Estamos, sí, pero estamos desalentados. Cuando esto pasa es difícil concentrarnos en los himnos, en las oraciones, en el estudio de la palabra, y durante la cena del Señor no meditamos en la muerte de Cristo. Fíjese que estos servicios son tremendamente espirituales que requieren de nuestra concentración. Los himnos, tenemos que pensar en la letra de los himnos y presentarlo como fruto de alabanza de nuestros labios a Dios. Las oraciones también tenemos que seguirlas atentamente. Y mayormente cuando oímos la palabra de Dios, poner atención, porque estamos siendo instruidos, alimentados, y ese alimento es necesario para el crecimiento espiritual. Y la cena del Señor, que es un memorial de gratitud, que hacemos memoria de la muerte de nuestro Señor, están diseñados para que pensemos, para que recordemos, pero cuando estamos desanimados, eso es difícil hacerlo. El desánimo es un peligro inminente que amenaza a la iglesia hoy. Fíjese que por este problema de la pandemia y el hecho de no vernos, muchos hermanos han perdido el entusiasmo y necesitamos entonces aprender. ¿Por qué es importante estudiar acerca del desánimo? Hay muchas razones. Primero, por si nos ataca, cómo poder salir de ese estado. Y estar siempre atentos para que no nos deprimamos tanto. En esta lección vamos a ver la necesidad de cuidarnos de este peligroso enemigo destructor que es el desánimo. Te empieza a perder poco a poco el deseo y el ánimo y la gratitud para servir al Señor. El desánimo llega sin que lo inviten. Y una vez dentro, destruye la iglesia como si fuera una plaga. Y se decae y ya los hermanos no van y se sienten deprimidos. El desánimo es la falta de ánimo, disolución o falta de interés en algo, aburrimiento, pérdida de alegría, pérdida de visión. Fíjese que nosotros nos reunimos entusiasmados porque sabemos que vamos a tener comunión con nuestro Dios. Y que cuando esta vida en la tierra termine, nosotros estaremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Cuando pensamos así y sabemos que la vida futura será en el palacio de nuestro Rey, estaremos muy animados y querremos estar con Él pronto. Pero cuando tenemos desánimo, todo se hace más pesado. Las reuniones ya son una carga
y ya no hay fuerza porque se ha perdido la visión. Todos estamos expuestos a padecer ese mal. La iglesia en Éfeso era una iglesia muy devota, muy trabajadora, celosa en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a las cosas de Dios. Pero si leemos el reclamo que le hace el Señor aquí en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces fíjese que esta era iglesia devota, trabajadora, celosa en cuanto a la obra de Dios. Por eso el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, el carácter que tenía, no podía soportar a los malos, y había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaron mentirosos, y habían sufrido, tenido paciencia, trabajando arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sin embargo, tenía una actitud que no agradaba al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estaban desanimadas, es decir, habían perdido su primer amor, su entrega, su pasión por vivir para Cristo. Ya no era tan dulce, tan placentero estar en presencia del Señor, porque el desánimo le había causado ese problema. La invitación que le hace el Señor era para que examinaran y se arrepintieran, examinando el punto en donde habían comenzado a descender. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Un examen que tenían que hacerse y arrepentirse y volver a las primeras obras. El problema que si seguían así decaídos y sin entusiasmo, el Señor vendría y iba a quitar el candelero de su lugar si ellos no se arrepentían. La idea aquí, quitar el candelero, era quitar la identidad. Era iglesia de Cristo en Éfeso, pero a causa de su estado de haber perdido su primer amor y no arrepentirse, Dios iba a quitar la identidad. En este caso, Cristo iba a quitar la identidad suya con esa iglesia. Iban a seguir siendo iglesia del Señor. Tal vez el letrero iba a seguir ahí al frente diciendo iglesia de Cristo, pero el Señor ya no estaría más presente en esas reuniones porque se había perdido el primer amor. Fíjese que todos los miembros de la iglesia, mientras estemos en este mundo, podemos caer en la tentación del desánimo. Por diferentes motivos, nosotros nos podemos desanimar. Cuando nuestra mirada no está puesta en Jesús. Aquí el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, del 1 al 4, dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Entonces, cuando no se pone los ojos en Jesús, no se mira el ejemplo de Jesús, que Él no miró que tenía que dar su vida en la cruz, sino que miró la salvación que nos daría después de ese sacrificio. Él menospreció el oprobio y se entregó y sufrió la cruz para luego sentarse a la diestra de Dios. Cuando el corazón todavía está en el mundo, cuando nosotros amamos desmedidamente las cosas de este mundo, la vida de este mundo es pasajera, no dura mucho, entonces no nos podemos centrar. Hay muchas cosas que nos puedan entusiasmar, pero no quitar la fe para con nuestro Señor. Jesús habló de esto ahí en Mateo 6:24, diciendo: ninguno puede servir a dos señores. Tal vez por enfermedad se puede caer en el desánimo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad complicada. Había pedido al Señor, en el capítulo 12 de 2 Corintios, del 7 al 12, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enastelca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por ahora, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y a veces, por causa de enfermedad, muchos se desaniman hasta perder la fe. Ahí en 2 Corintios 4:16 leemos con respecto a esto mismo: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces nuestros cuerpos naturales se envejecen, se enferman, nos vamos desgastando, pero el hombre interior va creciendo, adquiriendo el carácter de Cristo y esperando ese encuentro final que será con nuestro Dios. Entonces, cuando dudamos en las promesas de Dios, nosotros somos semejantes a las ondas del mar. Somos arrastrados por corrientes filosóficas del mundo, de un lado para otro. Santiago 1:6 dice: porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, nosotros tenemos que afianzarnos en las promesas del Señor, poner la vista en Cristo, sabiendo que en la vida van a pasar dificultades, y no desanimarnos. La iglesia debe estudiar el propósito de la salvación, el propósito del evangelio, los planes de Dios para los salvos. Fíjese que tenemos el libro de la Biblia, el libro de Dios, donde Dios nos muestra sus planes, nos enseña cuál es el final que dará a los fieles. Fíjese que si nosotros estudiamos y entendemos bien el propósito de la salvación, ¿por qué estamos siguiendo al Señor? ¿Por qué nos reunimos cada primer día de la semana? ¿Cuál es el objetivo de esto? Solo así vamos a ser capaces de no perder el rumbo ni desanimarnos.
y vamos a poder visualizar siempre con pasos firmes la meta hacia dónde nos conducimos, y las dificultades de la vida no nos van a desanimar al modo de perder nuestra fe. El apóstol Pablo le escribía a los hermanos ahí en 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese que tenemos que correr con esa fe, cuidándonos, para alcanzar el premio. Hace alusión aquí a los Juegos Olímpicos, que son muy antiguos, el apóstol Pablo. Y realmente los que corrían era un solo premio, pero nosotros tenemos que correr, luchar legítimamente para alcanzar esta corona, este premio que dará el Señor. Si nosotros nos desanimamos, lo vamos a perder y no vamos a llegar nunca a la meta. Por eso tenemos que, como decía Pablo, que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, dominándolo, porque no vaya a ser que siendo heraldo para otro, él mismo fuera eliminado. Cosas que debemos tener muy claras con respecto a los planes de Dios en nuestra vida. Tenemos que entender que no hemos sido diseñados para vivir eternamente en este mundo. Acá solo estamos de paso. Y fíjese que esta es la realidad. A veces vivimos como que nunca nos vamos a morir, pero lo más cerca que está de nosotros es la muerte. Tenemos que pensar. No fuimos diseñados para vivir eternamente aquí. Pedro le escribe a los hermanos en 2 de Pedro 3, del 12 al 14. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensible, en paz. Entonces todo lo de esta tierra será quemado un día. Lo que tenga, autos, casas, todo lo que usted pueda comprar. Si los puede comprar, muy bien. Hay que disfrutarlo. Pero no poner su esperanza en eso, porque todo esto se fundirá, será quemado. ¿Dónde tenemos que poner la esperanza nosotros? En las promesas que Dios nos hace. Cielo nuevo y tierra nueva. Ahí nos llevará nuestro Dios, sacándonos de este mundo que está podrido, de este mundo que se hunde en injusticia y en pecado y en maldad. Entonces, en espera de estas cosas, nosotros trabajamos con diligencia para que cuando esto suceda, presentarnos delante de nuestro Dios sin manchas e irreprensibles en paz, porque el Señor nos dio todos los medios necesarios para que podamos nosotros poner en práctica su palabra. Otro punto importante, Dios nos ha elegido y Él pagó un alto precio por nosotros, la sangre de su Hijo amado. Por eso Pedro recuerda a los hermanos, 1 de Pedro 1, 18 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros, fíjese que debemos de considerar el precio que pagó Dios por nosotros. No fue oro,
no fue con plata, sino que la vida de su propio Hijo fue colocada en prenda. Fue un sacrificio para nuestra redención. Eso debería de llenarnos de gozo y así entender el gran valor que tenemos delante de Dios. Creer que no valemos nada es tener una baja autoestima y poca confianza en las promesas de Dios. Si Dios pagó un alto precio por los fieles, seguro Él los llevará a la vida eterna. Y yo debo pensar así: mi Dios, cuando yo perecía y estaba por sucumbir, Él envió a su Hijo, el que murió por mí y me ha rescatado. Fíjese que Satanás luchará por acusarnos, por hablar mal de nosotros delante de Dios. Pero todos los intentos que Satanás haga serán fallidos. Leemos en Apocalipsis 10:12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjese que esa es la labor de Satanás. Primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os que escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted puede entender o visualizar el cuadro que nos pintan las Escrituras. Satanás, nuestro enemigo, quiere ponernos mal con Dios. Decir que fue en vano que Jesús muriera, porque nosotros no respondimos con la santidad que debemos. Pero si fracasamos o pecamos y nos arrepentimos, tenemos al lado de Dios a un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros para que consigamos el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjese que somos parte de la iglesia o una comunidad viva. Y se nos manda que en la iglesia nosotros tenemos que ser servidores. Jesús, hablando del trabajo o de la misión apostólica, y también esto se suma a nosotros también. Mateo 20, 25 y 28. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjese que el gobierno de la iglesia, el servicio de la iglesia, está gobernado por este principio. Si alguien quiere ser grande, que sea el servidor. Que por amor desarrolle las habilidades o los dones que el Señor da a los hombres. El servir a los santos es algo que Dios espera de nosotros. Tenemos varios textos, Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. Otra cosa, visitar a los hermanos enfermos, a huérfanos y viudas, son las marcas de la verdadera religión. Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjese que todo está ligado al servicio, a hacer el bien, a ser servidores de los que necesitan, porque nuestro Señor no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Cuando en nosotros hay pecados ocultos, hay un motivo de desánimo. Fíjese que esto es bien interesante.
nos desanimamos porque tenemos pecados ocultos, porque nos sentimos falsos en la iglesia. Nuestra conciencia nos acusa y lejos de disfrutar una reunión nos incomoda. No porque la reunión sea mala, el problema es que tenemos un pecado y sabemos que lo tenemos y sabemos que el Señor también lo sabe. Y eso no nos deja disfrutar de una comunión con Dios y nos sentimos incómodos. El pecado nos hace pensar que el predicador nos está tirando indirectas en el sermón y nos enojamos con él y los hermanos se van muy molestos. Porque dice, alguien tiene que haberle venido con el cuento. Pero ellos no se dan cuenta que estamos tratando con un Dios vivo, que Él está dando la medicina a través de las lecciones bíblicas. Y esa medicina nos tiene que tocar mayormente si tenemos una herida. Fíjese que Judas es un claro ejemplo de un seguidor de Jesús que permitió que el pecado le invadiera. Aunque se reunía con Jesús y sus discípulos, su corazón estaba influenciado por Satanás. Aquí en Lucas, en el capítulo 22, mire lo que dice este registro de la palabra del Señor. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Fíjese que Judas era un traidor. Él estaba vendiendo a su maestro. Judas tenía o arrastraba un historial muy unido al pecado de la codicia. El dinero era su debilidad y él lo vendió en 30 piezas de plata. ¿Qué es lo mejor que hubiese hecho Judas? Jesús nos da un consejo muy claro a todos los creyentes, incluyendo a Judas. Ahí en Mateo 5, 27 al 30. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que con todo tu cuerpo seas echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús está usando aquí la exageración para mostrar lo delicado que es el pecado. Que si el ojo era el codicioso, mejor era que se lo sacara antes que ser echado con todos sus miembros al infierno. Judas oyó estas lecciones. Él tenía el problema de la codicia, del amor al dinero, pero no pudo resistir y el diablo lo destruyó. Fíjese que algunos pecados ocultos que no nos permiten disfrutar de una buena relación con Dios, produciendo el desánimo, el resentimiento. No es sano guardar resentimiento. Tenemos varios textos que nos hablan de eso. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese que el uso de la violencia
Todos estos pecados son muy recurrentes en nuestra sociedad. Crímenes se cometen por resentimiento. La violencia en las familias, en todas partes, es algo tremendo que causa que muchas personas pierdan la vida. Pero fíjese que el uso de la violencia, la Biblia nos enseña a tratar a nuestros seres queridos con mucha delicadeza. En la relación marido y mujer, mire lo que se le recomienda al marido en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, los maridos tienen que ser amorosos, cariñosos, comprensivos, tratar como vaso más frágil a la compañera que es coheredera de la gracia de la vida. Y fíjese que así las oraciones van a poder ser oídas. Un hombre que es un ogro en su casa, un maltratador de su esposa, Dios no escucha esas oraciones. Por eso dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese que esto implica una prohibición hacia el uso de la violencia física o verbal, los desprecios, la indiferencia, el gritar y humillar, el chantaje, la intimidación, el acoso, los celos. Todas esas cosas el Señor las prohíbe en el trato entre los hijos de Dios. El carácter del Hijo de Dios ha de ser cambiado. La Biblia enseña que no debemos exasperar, irritar, enfurecer, dar motivos de enojo, en este caso a nuestros hijos. Aquí en Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fíjese que todas estas cosas producen desánimo en el que practica estas cosas y en el que recibe o el que es afligido por estas cosas. La vanagloria, sentirse superior a los demás, como nuestro gato, que se mira en el espejo y se cree un león. Esto tiene mucho que ver con la gloria humana, la reputación, el que dirán. Todo esto es vano. Lo importante es cómo somos delante de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Cómo me ve el Señor a mí. Cómo me ve en mi relación con mis semejantes. Y el Señor cuenta dice una parábola aquí en Lucas 18 del 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una buena lección. Entonces, si nosotros queremos ser vencedores, debemos confiar en Cristo y dar todo por Él. El apóstol Pablo anima a los hermanos en Roma con estas palabras: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, concluyendo, el peligro de dejarse persuadir por el desánimo es que podemos perder nuestro premio celestial.
Si estamos sanos, continuemos así y cuidémonos de no enfermar del desánimo. Si ya lo padecemos, es hora de cambiar. Hebreos 10, 35 y 36 nos dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, tenemos nosotros que tener confianza en las promesas de Dios para recibir ese galardón y tener paciencia y hacer su voluntad para asirnos de esa promesa. Entonces, los valientes están en primera línea de fuego, los cobardes estarán fuera. Seamos nosotros animados y fortalecidos, porque tenemos un Dios que no cambia, que sus promesas son fieles. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Después de que esta vida de llanto triste
triste, de dolor y pena y obscuridad. Después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de mi Dios. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios.